nos caracterizamos porque nuestros debates son dinámicos. Entonces, prácticamente vamos a ir a lo que queremos saber esta vez y agradezco a la persona que se encuentra. No, toca conectarlo acá, desde por acá. Con lo que tiene que ver puntualmente los carriles de aceleración en diferentes puntos de la ciudad. Cuando hay proyectos que tengo entendido, la ciudad puesta, ahorita nuestro compañero que mencionó la licitación, hay más de 4.000 proyectos aprobados. Hay un solo sector de la Centenario comprendido entre Ibérica y comprendido entre Concentra, entre la corriente de Concentra y la Barra de Salta. Entonces, lo que nos preocupa es que cuando lleguen todas estas cargas, todo este tema de flujo vial, van a empezar a generarse unos colapsos en estos espacios. Lo que nosotros pretendemos es generar unas alertas para que encontremos soluciones. Aquí no se trata solamente de criticar y dejar en el aire una sensación o unos insabores que siempre terminamos nosotros como administración municipal. Nos incluimos porque nosotros los que aprobamos aquí los presupuestos para las obras que se ejecutan y lo que tienen que ver con la calidad media. Pero la reflexión es esa. ¿Cómo también vamos a tener el apoyo de parte de las colores, con los permisos, con las autorizaciones y cómo se van a articular con nosotros, con la administración municipal, para que estas obras no solamente generen el impacto que se necesita de manera positiva, sino que también podamos evitar problemas? Incluso aprovecho de la presencia de la doctora es que vamos a generar un espacio con los constructores también de este sector, a ver cómo vamos a plantear vías a futuro, como pasa en otras ciudades. Nosotros estamos comparándonos aquí con Pereira, con Manizales, con Medellín. Y cuando yo encuentro los empresarios, por eso que cuando hicimos el debate de la central, invitamos a Miguel Ángel Rojas para que nos recordara ese espíritu cívico que construyó Armenia, ese espíritu de generosidad, donde las personas que tenían la posibilidad le ayudaban a la ciudad, le daban a la ciudad. Entonces ahorita lo que queremos es cómo recuperar ese espíritu y entre todos podemos trabajar para que toda la carga de la responsabilidad no lo tengamos como administración municipal, sino que también tratemos de encontrar soluciones. A ver cómo vamos a estas alternativas que hay de construcción de puentes, de que salgan una iniciativa tanto de los privados como del apoyo del municipio. Entonces, yo lo que quiero es que busquemos unas soluciones. Ya estamos aquí. Entonces, señor presidente, o en este caso, presidente, en este caso, Esteban, vamos a darle entonces inicio al debate. Teníamos la presencia de un diputado que solicitó su participación de manera virtual, pero la pantalla en este momento no se puede, ahorita no se puede dejar mucho tiempo prendida, entonces tengo que hacer la presentación por escrito. No va a venir aquí a la corporación, entonces en un momento que ya la secretaria lo va a leer y le damos inicio al debate de parte nuestra. Muchas gracias, presidente Esteban. Continúa con el orden de la palabra. Para leer el oficio de la comunidad invitada. Usted no va a hacer presencia, mandó un oficio para darle lectura. Entonces, por favor, Sí, concejala, para este debate teníamos como invitado lectura y tengan en cuenta los curadores que están presentes. Honorable Consejo Municipal de Armenia, buenos días. Mi nombre es Luis Alberto Vargas Valle, vocero de la Veeduría Cívica de Armenia Quindío. Comparezco hoy de forma virtual ante esta corporación por motivos de seguridad para presentar los resultados de un ejercicio de control ciudadano que nos tomó varios meses, que incluyó varios derechos de petición, recursos de insistencia, análisis comparativo y revisión de información proveniente de las curadurías urbanas de Armenia, la Superintendencia de Notariado de Servicios y la Secretaría de Hacienda y otras entidades públicas. Lo primero que debemos decir es que este debate no surge porque las curadurías hayan sido transparentes, por el contrario, surge porque las curadurías urbanas 1 y 2 de Armenia se negaron reiteradamente a entregar información pública fundamental para el ejercicio del control ciudadano. Tuvimos que presentar escritos de reiteración, solicitudes de complementación de respuestas y recursos de insistencia amparados en la ley 17/12/2014, porque ambas curadurías rechazaron entregar información relacionada con vivienda civil, espacios públicos, misiones urbanísticas, cargas urbanísticas, proyectos de áreas ambientales sensibles, bases de datos en formatos procesables y los principales proyectos que están transformando la ciudad. Lo más preocupante es que mientras las curadurías afirman que no podían suministrar la información, la propia Superintendencia de Notariado y Registro confirmó que sí existen sistemas de información, reportes institucionales y bases de datos que reciben periódicamente
del ejercicio curatorial. Los datos obtenidos permiten establecer que entre el 2018 y 2026 las curadurías urbanas de Armenia tramitaron más de 5.251 solicitudes urbanísticas y otorgaron miles de licencias de construcción. Armenia enfrenta hoy graves problemas urbanísticos que evidencian la necesidad de revisar críticamente la forma en que se ha ejercido la función pública de licenciamiento durante los últimos años. La ciudad registra una creciente presión sobre los sistemas de acueducto y alcantarillado, dificultades de movilidad, déficit del espacio público efectivo, expansión urbana en sectores con limitaciones ambientales, conflictos asociados a ocupaciones cercanas a drenajes y quebradas, incremento de la vulnerabilidad frente al fenómeno de riesgo, pérdida progresiva de cobertura vegetal y una insuficiente producción de vivienda de interés social frente a las necesidades reales de la población. Por ello, más de 5.000 familias viven en las quebradas y zonas de riesgo mientras solo se construye vivienda de alto costo para el turismo. A ello se suma la ausencia de información pública consolidada que permita evaluar si las cargas urbanísticas, sesiones obligatorias, compensaciones, mitigaciones viales y obligaciones ambientales exigidas a los proyectos que han sido suficientes para compensar los impactos acumulados del crecimiento urbano. Lo más preocupante es que, pese a haber expedido miles de licencias y movilizando decenas de miles de millones de pesos en actividad recaudadora, hoy ni las curadurías urbanas del municipio ni la propia superintendencia de notarial registro pueden responder con precisión cuánto suelo fue transformado, cuánto espacio público se generó, cuántas viviendas BIS y BIP fueron efectivamente autorizadas, ni cuál ha sido el impacto real de estas decisiones sobre la sostenibilidad y la capacidad de soporte de la red. Esa situación configura un sello de déficit de gobernanza urbana que exige correctivos institucionales urgentes. A continuación, presenta un cuadro con unas estadísticas del documento igual será remitido, señor proponente, a todos los concejales y a los invitados para que tengan conocimiento. Continúo con la lectura. Sin embargo, nadie ha podido responder con precisión cuántos suelos se transformó, cuánto espacio público se generó, cuántas viviendas fueron autorizadas, cuántas licencias se otorgaron en áreas ambientales sensibles o quiénes han sido los principales beneficiarios del desarrollo urbanístico de la ciudad, y aquí aparece un hallazgo aún más delicado. La Superintendencia de Notariado y Registro informó que durante sus visitas de inspección encontró 22 hallazgos oficiales en Armenia, 10 arquitectónicos, 8 estructurales, 3 jurídicos y 1 financiero. Pero simultáneamente la alcaldía reconoció que durante más de 6 años no convocó la Comisión Municipal de Curadurías Urbanas, mientras que la Contraloría informó que solamente realizó una auditoría integral en más de 6 años. Es decir, que la ciudad nunca controló de manera efectiva a los curadores urbanos, y ahí vemos en las calles la mediocre labor de estos señores. Es decir, durante años coexistieron restricciones de acceso a la información, ausencia de espacios de seguimiento institucional y ninguna actividad de control. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda reconoce que la participación en plusvalía ha sido inexistente siempre. Por ello, hoy solicitamos respetuosamente al Consejo Municipal de Armenia que impulse una auditoría especial de transparencia de acceso a la información pública sobre las curadurías urbanas, una revisión integral de los hallazgos identificados por la Superintendencia y un seguimiento riguroso al cumplimiento de las obligaciones de la publicidad activa y transparencia. Porque el verdadero debate no es solamente cuántas licencias se aprobaron, la pregunta de fondo es mucho más importante. ¿Sabe realmente Armenia qué ciudad se ha venido construyendo durante los últimos años? Muchas gracias. Leído el oficio, señor proponente, defiende el contrato de conocimiento de todos los concejales y los diputados. Muchas gracias, secretaria. Tiene el uso de la palabra de secretaria de Planeación. Primera palabra. Bueno, buenos días a todos. Yo soy ingeniero civil, soy profesional universitario, líder del proceso de control urbano del municipio de Armenia. De acuerdo a la pregunta que hace referencia,
que habla de las competencias de control urbano, que dice que corresponde a los alcaldes y municipios por conducto de los inspectores de policía rurales urbanos y corregidores de conformidad con los dispuestos de la ley 1801 del 2016, pues, que es el Código de Policía, o la norma que la modifique, adicione o sustituye. Ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de obras con el fin de aplicar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y las normas contenidas en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, aquí ya entramos nosotros como Secretaría de Planeación, las cuales tenemos las labores de realizar el control urbano. El procedimiento que se maneja desde la Secretaría, desde el Departamento Administrativo de Planeación, hace referencia primero, hacemos dos clases de visitas. Primero por solicitud de PQRs o por seguimiento a las licencias plenamente otorgadas por las curadurías. Nosotros tenemos 38 profesionales que realizan las visitas entre arquitectos y ingenieros para verificar cada una de las partes licenciadas. Y en cada visita nosotros levantamos un acta con todas las observaciones técnicas de acuerdo a los formatos. Entonces, hacemos tres clases de controles. Control urbano en pequeñas obras, lo regimos a través del formato 056, el control urbano de grandes obras, que es a través del formato 032, y la enajenación de los inmuebles. A la fecha de junio hemos realizado 1092 actas de visitas de pequeñas obras y 24 actas de visita de grandes obras. De las grandes obras aquí no son recurrentes porque nosotros volvemos a los sitios con el fin de verificar que el urbanismo sea el establecido. Para verificar pequeñas obras, nosotros que verificamos los planos aprobados por la Procuraduría que estén en obra y que las construcciones estén de acuerdo a lo establecido. Verificación de vallas amarillas y blancas instaladas en obra, de acuerdo a la normatividad, que sea un sitio visible, y verificamos no las amarillas, sino las blancas, que es ya la que la Procuraduría tiene una licencia totalmente aprobada. Y la existencia de la licencia de construcción, de acuerdo al decreto 77 de 2015. También un tipo de intervención, si la licencia está en la modalidad de creación, en la modalidad de obra nueva, en la modalidad de procedimiento estructural, y todas las otras que vienen sesgadas a este, como es cerramiento definitivo, lo que es excavaciones y movimientos de tierra y también la construcción de piscinas. Entonces, también verificamos el número de pisos. Lo único que hacemos es verificar que los planos que se tienen en obra pues cumplan con lo que estamos teniendo realmente, porque muchas de las construcciones no cumplen con estas características técnicas y a veces cambian los aceros, a veces las secciones las disminuyen, a veces plantean otras obras que no estaban contempladas inicialmente, o también realizan actividades adicionales que no están licenciadas. Entonces, nosotros todas estas actas que realizamos las trasladamos a la inspección de policía para que hagan la labor de lo que habla el Código de Policía, que es suspensión de la obra, que es la orden de demolición y las multas respectivas. Entonces, ese es como el tratamiento que nosotros hacemos respecto a eso. Respecto al reglamento y requisitos de los paramentos, verificamos que la licencia esté vigente, por lo general se maneja de 3 años, es por lo que habría un año. Verificamos las condiciones de seguridad que están trabajando en obra, que tengan casco, que tengan chaleco, que tengan todo lo respectivo con respecto a la seguridad y salud del trabajo. Y verificamos las funciones de las operaciones urbanísticas donde se traslada a la estación de policía. Después, adicional a las pequeñas obras, también verificamos en grandes obras la titularidad de la licencia urbanística. Los profesionales responsables, los profesionales que inicialmente quedaron plasmados dentro del formulario único nacional, sean los que realmente están realizando el proceso constructivo. Que los diseños que estén acorde con respecto a los aceros, que están cumpliendo todos con la NSR10, y verificar que la revalidación de la licencia pues cumpla con las condiciones técnicas. También verificación en campo de las secciones de elementos estructurales en plano presupuestado y verificación en campo de la distribución de las acciones diseñadas, porque muchas veces algunas constructoras o algunos
estándares de calidad de los aceros, concretos, monteros y densidades técnicas de construcción. Entonces, es un trabajo muy arduo, es un equipo que nosotros tenemos con respecto a grandes obras, tenemos dos equipos técnicos, cada uno compuesto por 4 profesionales, en los cuales se verifica en las grandes obras toda una parte del urbanismo, que los índices de ocupación sí sean los establecidos, que las vías sí sean integradas como están establecidas, que los reactivos cumplan con las condiciones técnicas y que todo esté acorde a lo licenciado. También dentro de la parte de la verificación de la ejecución técnica, pues nosotros tenemos que tener una aprobación de un programa de control de calidad de construcción, aprobación de laboratorios que revisen ensayos, recomendación la suspensión de labores de construcción de estructuras cuando el constructor no cumpla o niegue cumplir los planes, especificaciones y los exigidos, informado por escrito a la autoridad competente. Entonces, estos son los proyectos que hemos visitado de grandes obras. Dentro de esto está Tres Nevados, Cero de apartamentos, Torre Contadores, El Cordán, Ciudadela del Café, Hábitat de los Andes, Entreverde Reservado, Hacienda Cortijo, Llama, La Bretaña, Montserrat Bucur, El Living, Jugadores del Norte, Cerro Sur, Sky 15, Edificio Primera Clubhouse, Lote de Italia Urma, Edificio Floresta, Torre de Oro, Edificio La Primavera, Reserva de Edén y Torre Horus. Es bueno aclarar que grandes obras nosotros las catalogamos de 5 viviendas en adelante. Cuando un proyecto tiene más de 5 viviendas, nosotros catalogamos como grandes obras y ya tenemos un equipo interdisciplinario de trabajo que es el que debe corresponder. Pues aquí vemos el registro fotográfico de las visitas que hemos hecho, cada uno verificando los aceros, verificando las áreas, verificando todos los estados que los componentes que cumplan con las condiciones establecidas en la teoría, que cumplan con todo el urbanismo y que cumplan con todo lo establecido. También esta parte es muy importante, que es los requisitos para la enajenación. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos han tenido muchos problemas básicamente por los tiempos de entrega. Entonces, nosotros como planeación les exigimos a ella matrícula inmobiliaria de 3 meses, modelo de contrato de negocio, presupuesto financiero del proyecto, licencia urbanística salvo preventas, acreedor hipotecario se aplica, llenar con los formatos técnicos que se manejan desde planeación, copia de estados financieros del último año y crédito de infraestructura aprobado hacia aquí. Este dato aquí lo debemos, lo estaban incluso pidiendo, que eran las unidades de vivienda aprobadas para hasta junio del 2026. Estamos hablando de 4.541 apartamentos, unidades. O sea, que quiere decir que el municipio de Armenia tiene entre novis 1.125, PIS 1.434, PIB 1.740 y viviendas novis 218 y viviendas PIS 24. Ese es un dato muy importante que se maneja desde enero hasta junio, 4.541 unidades de viviendas. Dentro de la inspección de enajenación hemos tenido problemas por estos proyectos. ¿Por qué? Por los tiempos de entrega. Porque se comprometen a entregar en unos tiempos y básicamente no dan cumplimiento por los retrasos en obra, ellos aducen muchísimas cosas. Y los contratos, pues no le dan cumplimiento. Aparte de que el salario mínimo, pues ustedes saben que subió de una manera abrupta y eso generó de que los apartamentos subieran más o menos de 30 a 40 millones de pesos. Entonces, desde la Secretaría de Planeación, pues tenemos algunos suspendidos, hay unos que están en curso, hay otros que están como tal suspendidos. Este indicador incluso dejé la presentación de Camacol porque establece de los meses de marzo de 2025 a 2026, que habla de 3.071 lanzamientos, 1.945 unidades BIS y 1.126 unidades no BIS. De ventas, 2.030 unidades BIS, 860 unidades no BIS, para un total de 18
Iniciación de obra, 1.620, 1.099 unidades BIS, 521 no BIS. Y en oferta, 2.595, de las cuales son 1.603 unidades BIS y 992 unidades no BIS. Ustedes dirán, ¿dónde se ubican? Que era una de las preguntas que estaba haciendo el solicitante. En Centenario, 879 unidades. Y en Quimbaya, 1.270, como los más relevantes de las comunas que están ubicando la mayoría de proyectos. Y Rufino José Cuervo con 347 unidades. Esto es corte desde abril 25 a marzo del 2026. Aquí están reflejados básicamente las ventas en el municipio de Armenia. Estaríamos hablando de que en el Centenario 818 viviendas, Rufino José Cuervo 341 y el otro indicador es la comuna Quimbaya 620 para viviendas BIS y para viviendas no BIS en el Centenario 61 viviendas y en Quimbaya 650 viviendas. Esos son los datos más relevantes que se tienen con respecto a ventas de viviendas BIS y no BIS. La oferta. Cuando vamos a hablar de oferta, estamos estableciendo también en la comuna Centenario 615 unidades que se establecen en esta comuna. En la Rufino José Cuervo 304 unidades y en Quimbaya 1086 unidades. Esto es corte marzo 26 y este dato es reflejado directamente desde Camacol. Entonces son datos muy interesantes que incluso lo estaban solicitando y que tenemos que tener en cuenta nosotros hacia dónde va el desarrollo de nuestro municipio. Entonces, hemos tratado de tener un trabajo muy articulado con cada una de las curadurías. El proceso que nos entregan ellos directamente es, ellos van pasando los planos y van pasando las zonas licenciadas y nosotros dentro del equipo de trabajo generamos un cronograma para realizar las visitas de inspección a cada uno de los sitios para poder garantizar que las viviendas cuentan con las condiciones técnicas y de acuerdo a la norma establecida. Entonces, básicamente, lo que hace referencia a la pregunta que nos hicieron respecto a control urbano que hacemos desde el Departamento Administrativo de Planeación. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el uso de la palabra de la Buenos días para los honorables concejales y para las personas asistentes al recinto, los funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación y demás asistentes. En esta ocasión, pues va a ser necesario referirnos como a tres asuntos respecto de los que se ha hablado hoy. Uno, digamos que a los señalamientos que se hacen o las preocupaciones que manifiesta la veeduría en el oficio que nos lee la Secretaría. El segundo, las inquietudes de concejal Richard respecto de la forma como se viene ocupando y desarrollando el territorio y el rol de las curadurías en ese control. Y finalmente también algunas observaciones o señalamientos también que se han hecho pues como a proyectos particulares desde hace algún tiempo y que creo que se expusieron en este recinto la última vez que estuvimos acá. Bueno, respecto del primer tema y es los señalamientos que se le hacen a la gestión de las curadurías en Armenia, digamos que se manifiesta por parte de la veeduría, debemos manifestar que efectivamente la veeduría nos ha venido solicitando información histórica consolidada desde el año 2018 para efectos
realizar seguramente una auditoría de información que se ha venido entregando en la medida de lo que produce la curaduría. La curaduría no produce información estadística. Entonces, en esa solicitud que nos han hecho de información hay alguna que nosotros no tenemos, que no es competencia nuestra, sobre todo la que se refiere, por ejemplo, a lo que se ha pagado al municipio por cargas, por plusvalía o por otros rubros. Esa información nosotros no la tenemos. Digamos que el procesamiento de otra información que se pide tampoco la tenemos, pero pues debo manifestarle al Consejo Municipal que sí hemos estado entregando la información, pero que adicionalmente la información es pública y es de acceso público. Por decirles algo, en las páginas web de cada curaduría hay un link de acceso a todas las licencias expedidas durante la gestión. Anualmente, antes del último día del mes de febrero, las curadurías deben remitir a la Contraloría Municipal un informe que se llama la remisión de la cuenta, también con toda la información, digamos, de la gestión financiera de la curaduría. Mensualmente se remite también la información de las licencias expedidas y ejecutoriadas al Departamento Administrativo de Planeación. Se remite también mensualmente la información, la misma información de las licencias expedidas, pero digamos en el suelo rural suburbano, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío y a la Procuraduría Ambiental. Entonces, pues hay mucha o casi toda la información es de acceso público, pero pues digamos que no es cierto totalmente que no se esté entregando la información, se está haciendo, y de eso le quiero pues informar a los honorables concejales. Bueno, respecto de la inquietud del concejal Richard, pues primero, digamos que antes de decirle como particularmente lo que ha pasado, digamos que con ocasión de las últimas normas que se han expedido por el municipio, con el tipo de desarrollos y el tipo de control que se puede hacer sobre las obras nuevas, es simplemente recordarles, como ya lo manifestó también el ingeniero del Departamento Administrativo de Planeación, que el control posterior de las obras que se realizan en Armenia pues es competencia de la alcaldía municipal. Sin embargo, previo al desarrollo de las obras, sobre todo con ocasión a la expedición del acuerdo 304, que fueron las modificaciones excepcionales al plan de ordenamiento, y también a la expedición del decreto del plan de ordenamiento zonal, tenemos que efectivamente considerar en un momento previo a la expedición de la licencia en el que esos asuntos digamos que son objeto de revisión por parte de la administración, y es el momento, por ejemplo, en el que se tiene que traer por parte del desarrollador al municipio un instrumento que se llama el plan de implantación. Ese plan de implantación es un requisito para todos los predios de la zona 1 de la Avenida Centenario, que esa zona 1 es la comprendida dentro de la glorieta ibérica hasta la glorieta de la Segunda. Esa zona, toda la zona tiene como requisito para su desarrollo los planes de implantación. En esos planes de implantación pues, se revisan asuntos del componente ambiental, del componente urbanístico y del componente de movilidad. Y debo decirle también otra cosa. Con ocasión de la expedición del nuevo decreto de plan de ordenamiento zonal, apenas en Armenia digamos que reglamentó parcialmente lo relativo a la zona de cesión y a la dotación que se hace, por ejemplo, de lo que se provisiona para la ampliación de esa vía de la Avenida Centenario, porque hasta antes de ese momento no se tenía, adicional a la obligación de la cesión respecto de un porcentaje de tierra, ningún otro tipo como de detalle de la forma como se debe cumplir la obligación. No sé si me hago entender. Es decir, en Armenia no existe la obligación de entregar todas las áreas de cesión, por lo que seguramente se pueden presentar esas situaciones de conflicto, porque simplemente el desarrollador entrega la porción del territorio no dotada. Y aún está así, excepto en el tramo de la Avenida Centenario, pero con ocasión a la expedición del nuevo plan de ordenamiento zonal. ¿Sí? Entonces, hoy, y con ocasión a este plan de ordenamiento zonal, es
de cómo se va a regar, de cómo se va a acceder, de cómo se va digamos que a solucionar los posibles impactos de movilidad que generen esos proyectos en la Avenida Centenario. Se revisan en ese momento el plan de implantación y cuando llegan al licenciamiento, el plan de implantación es un instrumento previamente aprobado por el municipio donde esos asuntos en principio deben estar previstos. Esa misma situación la tenemos hoy, por ejemplo, con los desarrollos en los corredores urbanos, que hasta apenas con ocasión de la aprobación del acuerdo 304, que fueron las modificaciones excepcionales, también se establece la obligación de dotar esas franjas de sesión. Dicho esto, pues es importante también tener en cuenta que para efectos de poder, digamos, tener una articulación importante frente a las necesidades del territorio en temas, por ejemplo, de espacio público y de sesiones, pues también tenemos que tener nosotros los instrumentos muy al día y muy articulados. Digamos que tenemos pendiente la reglamentación del tema de las sesiones, reglamentaciones en temas, por ejemplo, de compensaciones. Digamos que detallan mucho más pues, los procedimientos, las formas, etc. Finalmente, también decirles que respecto de la presentación que se hizo en esta corporación en la última oportunidad que estuvimos aquí y en la que también, digamos que se hicieron unas denuncias importantes sobre algunos proyectos puntuales, pues decirles que esos hallazgos, esas denuncias fueron trasladadas a las entidades de control. Obviamente hemos dado respuesta a todas y cada una de las solicitudes que nos han hecho y pues decirles que las actuaciones de las curadurías pues han estado apegadas al marco de lo que establecen las normas vigentes, el plan de ordenamiento, los instrumentos que tenemos disponibles, porque esta labor es una labor reglada. O sea, primero debemos tener en cuenta que las licencias son a solicitud de parte, es decir, alguien que va y solicita la licencia, nosotros tenemos que desplegar la actuación solamente en ese caso. Y a partir de ese momento estamos absolutamente reglados por las normas nacionales y municipales respecto del procedimiento, digamos, administrativo, pero también de la norma marco que se tiene que revisar. Finalmente, pues, debo decir también que, como siempre lo he manifestado en este recinto, pues nosotros estamos atentos, obviamente, y digamos que eso en el ejercicio de nuestra función, a atender los llamados que nos hagan cualquier autoridad control, cualquier ciudadano, la corporación misma, estamos, digamos que atentos a lo que se pueda requerir y también pues en disposición de atender el llamado que se nos haga en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, doctora Margarita. Continúa con el uso de la palabra el doctor Mayor. Muy buenos días, honorables concejales, a todas las personas presentes. Inicialmente presento excusas porque fue un poco tarde, pero por unos exámenes médicos que estaban practicando hasta ahorita asistir al consejo a esta citación, la cual me refiero reafirmando lo que acaba de decir la doctora Margarita. La explicación de ella es concreta, clara, precisa y absorbe todos los temas propuestos por el concejal citante. Creería yo que queda poco por decir, solamente reafirmar que los corredores urbanos en Colombia tenemos una reglamentación taxativa que no nos permite actuar sino en el marco de una competencia que es muy reglada y no podemos salir de ahí. Nosotros expidiendo la licencia, que es, si reitero lo que dijo la doctora Margarita, esa solicitud de parte
es un proceso rogado que debe ser impulsado directamente por el interesado. Y cuando expedimos el acto administrativo con el que se decide sobre las solicitudes, termina nuestra función, inicia, en el caso de las licencias aprobadas, la competencia y el cumplimiento de los deberes de la autoridad de control urbano. Por eso, seguimientos a los proyectos, seguimientos a las actividades constructivas, nosotros no tenemos competencia, ni tenemos conocimiento de ellas, ni podemos conocer de ellas. Nosotros no hacemos visitas a las obras, nosotros no conocemos los sitios de los proyectos, porque nosotros hacemos una revisión técnica documental. En ese sentido, creería yo que la intervención no da para más, sino esperar de pronto las inquietudes o las preguntas que tengan los honorables concejales. Muchísimas gracias, doctor Elmer. Continuamos en el uso de la palabra para los concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Grisales para intervenir. Gracias, Presidenta. Buenos días para todos los concejales, los que nos observan en las diferentes redes, a la doctora María Pino, el doctor Elmer, mucho gusto tenerlos por acá. Primero está hoy en representación del Departamento Administrativo de Planeación. Doctor Richard, vemos que es un tema muy importante, o sea, todo lo que tenga que ver con los desarrollos de proyectos en la ciudad, pues, dígame que estamos muy pendientes de ese tema. Lástima que no estoy apoyando todo el gobernador Ramírez o por otros directores. Observa uno que, no sé a qué hora invitó el doctor Richard, pero observo que muy displicente como la administración municipal el día de hoy, o no sé si la impresión que yo tengo. Entonces, me parece que por ahí ya iniciamos muy mal. Yo sí le quiero preguntar a los oradores, de acuerdo a un oficio que escuché que leyeron de un vendedor, ellos hablaban ahí, no hablan en el oficio de 22 hallazgos que encontró, si no estoy mal, si no escuché mal, la superintendencia, el notario de registro. Yo sí quisiera saber relacionados con qué son esos 22 hallazgos, que nos cuente un poco sobre los hallazgos y cómo se han venido como tramitando, desarrollando. No estoy diciendo que el dedo tenga la razón, estoy diciendo que, pero sí quiero saber en qué consisten más o menos esos 22 hallazgos. Es un primer punto. El segundo, yo también estoy de acuerdo, y aquí lo hemos tocado muchas veces, doctor Edwin, digamos que no es un tema directamente que sea una responsabilidad de la curaduría, pero sí de la administración municipal, porque vemos que es una de las obligaciones que tiene, y es que no se observa que en el municipio de Armenia se desarrollen, digamos, o se ejecuten proyectos de vivienda para subsanar o tratar de aliviar un problema territorial que tenemos, como los asentamientos humanos ilegales. La administración municipal, que han hecho acá muchas veces, hace muy poco por ese control urbano. Ve que cada día ya se volvió una moda, más que una moda, el doctor Felipe también un negocio invadir tanto los bienes públicos, bienes fiscales, o más bien bienes, porque el municipio de Armenia, pero también bienes privados, y no pasa absolutamente nada. Ya lo he dicho muchas veces acá a la administración municipal, incluso el señor alcalde hace 15 días más o menos que estuvo por acá, decía lo mismo: cero el control urbano y mucho menos fomentando un derecho constitucional, doctora Margarita María Pino, que tenemos los colombianos a la vivienda digna. Lo digo yo, no se refiere a la presión política de Colombia, y muy poco hace la administración municipal por ello. Entonces, qué bueno, ingeniero, usted me traslade esa inquietud allá al doctor gobernador Ramírez, pero digamos que hay también una entidad del orden municipal que es descentralizada como con viviendas, pero con vivienda no pasa absolutamente nada. Cansado de decir acá, donde Germán Grisales fuera el alcalde de Armenia, créanme que la vivienda fuera la primera entidad centralizada que había que reformar. Y entonces hay que competir del Estado, hay que competir con los privados, los otros ámbitos, para generar recursos para el municipio. Y acá
antes hay que darle plata a la vivienda para que pague sus nóminas. Estamos muy mal, y el municipio apoya con vivienda. Entonces ahí digamos que no surge mayor cosa, y no espero mayor cosa de vivienda. Un tercer punto, administración municipal, el problema de calidad Pino, usted ya lo ha escuchado, el problema y el desarrollo de proyectos de vivienda en el municipio de Armenia, lo he escuchado, alrededor de 11 proyectos intervenidos, ya con la administración municipal a través de la subdirección del Departamento de Administración y Planeación nombró unos agentes interventores forzosos, unos llevan 3 o 4 años y no ha pasado absolutamente nada. Lo único que ha pasado es que por cada sociedad intervenida tienen derecho a 10 salarios mínimos legales mensuales, hay que tener 3, 4, hasta 5 proyectos. Y todo esos honorarios de esos agentes interventores forzosos salen de esos recursos, de esos comitentes compradores, ¿verdad? Que cada día ¿qué pasa? Que va a quedar menos ni vivienda ni los recursos que invirtieron. Y veo, ingeniero, y vuelvo y repito, qué poca atención de la administración municipal que ni siquiera aparece por acá un tema tan importante, el Departamento Administrativo de Planeación, sí, lo interpretante, pero realmente para mí, por lo menos, Richard, no es suficiente. Entonces, es una obligación que tenemos nosotros como concejales. Usted mira por ahí el numeral séptimo del artículo 313 de la Constitución Política y Económica dice que nosotros tenemos esa obligación de inspección, vigilancia y control. Y lo refuerza la ley 136 del 97, ley 136 del 94, perdón, el artículo 187. Responsabilidad de la administración municipal, inspección, vigilancia y control de los proyectos y desarrollos de vivienda. Cero, no hace absolutamente nada. Y es un tema que a mí, si no sé, no lo han notado como miembro en 2 años y medio, es un tema que me tiene muy molesto. Y no solo a organizarles, a una población, a una comunidad que perdió los recursos y hoy, como les digo, no tiene ni su dinero, ni mucho menos el inmueble por el que ya pagaron. Muchos de ellos están cancelados al 100% y no tienen absolutamente nada. Entonces, son temas que molestan, son temas que incomodan. Sé que es más responsabilidad de la administración municipal que de las curadurías, pero las curadurías también tienen, entiendo, son personas jurídicas, entidades privadas de instituciones públicas, por aquello de la descentralización, por colaboración, es la ley 489-98, pero ustedes también tienen que velar, doctora Margarita María, doctor Edmer, porque esas normas, ustedes dicen, están siguiendo las normas, pero a veces, créanme que nos falta ser un poquito más fuertes sobre el cumplimiento de esas normas. Entiendo que el acuerdo hoy sigue siendo un acuerdo de ciudad, el acuerdo 304 del 2024, que es la modificación excepcional al plan de desarrollo que para el cual no voté negativo, porque considero que no se hace una modificación excepcional, se hace un plan de ordenamiento territorial nuevo. Están pensando los 3 plazos, el corto, el mediano y el largo plazo, y por muchas situaciones. En una primera sentencia, ya el 22 de julio, si no estoy mal, la memoria no me falla, del año 2025, se declaró una obligación por una sentencia en primera instancia, que dieron la razón. Todas las situaciones que vimos acá, cuando estamos negativos, ya están en la primera sentencia, pero hoy, hasta que no se defina, sigue vigente ese acuerdo normal. Usted obviamente se debe de seguir y atender ese acuerdo, y obviamente las normas constitucionales y legales que hoy están viendo sobre el tema. Lo que yo quiero es significarles ya para cerrar es, tenemos que ser más estrictos, doctora Margarita María, doctor Edmer, ustedes tienen, como les digo, unas obligaciones, a pesar de que son entidades privadas con instituciones públicas, y yo sí les pido que seamos más estrictos, porque créanme que no vamos bien. Este control urbano que está dando la administración muy malo, pésimo, y entonces yo no sé a dónde vamos a llegar. Acá todas las personas quieren, aquellas personas violan las normas. No sé si la administración municipal se hace los de la oveja, como dicen por ahí, como dice mi madre, o qué es lo que está pasando. Algo sí pasa, ojalá no tengamos pruebas suficientes para llegar a iniciar algunos trámites administrativos o judiciales. Soy abogado y siempre lo primero que tengo claro es que si tengo pruebas, pues tendré
digamos, unas herramientas para iniciar acciones. Dame la prueba de entrar en derecho, le enseñan a uno cuando entro por allá a primer semestre, o en mi caso cuando entré primer año a estudiar derecho, dame la prueba de derecho. Sí creo que está funcionando mal, sí sé que pues, han pasado cosas que no deben de pasar en la Secretaría de Planeación y en la Administración Municipal, espero que en la primera no tanto. Sí quiero saber cuáles son los 22 hallazgos o que tienen que ver, cuáles son los más importantes, los más relevantes de esos hallazgos que ahora eso pienso que le dio la Secretaria al inicio de este debate, porque si, repito, las personas del municipio de Armenia con los proyectos de desarrollo de vivienda urbana sí andan muy molestos por las diferentes situaciones que se han venido presentando, sobre todo esos incumplimientos de esas constructoras, no todas, son constructoras muy buenas en el municipio de Armenia que lo han hecho y han ejecutado proyectos más de 40 años y lo han hecho muy bien, pero hay otras que sí se están, digamos, buscando de las personas, de esos proyectos compradores, y digamos que es responsabilidad de la administración municipal, tanto en cabeza del doctor James Padilla García como del mismo Consejo Municipal. No podemos hacer nosotros ajenos a eso, también es responsabilidad nuestra. Entonces a mí me preocupa porque si yo soy concejal de Armenia y hay responsabilidades y hay funciones en el artículo 313 de la 7 que tienen que ver con nosotros, entonces yo sí quiero que me dé claridad y que miremos qué vamos a hacer, porque las cosas no van bien en cuanto a desarrollo urbanístico en el municipio. Gracias, presidente. Bien, continúa la luz de la palabra. Concejal Fernando, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, muchas gracias. Buenos días, señores concejales, asistentes al recinto. González Mambero, tengo también una duda así tan grave como la que se acaba de mencionar. Y para el líder, que nosotros estamos funcionando, entonces quiero hacer unas preguntas muy puntuales. Lo primero es, ¿qué nos pasa en la como en Secretaría de Tránsito y en el control urbano? Son temas muy específicos, muy sensibles, porque hay un problema en un barrio donde están invadiendo algo, que no hay que no para llamar. Hay que jardines como lo harán, no son posibilidades. Entonces llama a la policía, pero dice, no, no, porque ya amigos, simplemente se van. Y deberíamos tener una línea para eso, también, como lo he dicho, una manera muy grande, ¿no? El tema de que todo el mundo está invadiendo los otros, los municipios, los privados también. Cuando usted me habla ahorita de los datos que me está dando, de las visitas, de todas las notificaciones, de los formatos, yo le hago una pregunta también muy puntual aparte de cómo hacer, porque solo por PQR, el PQR se demora mucho para poder devolver a la persona. Lo digo porque, todos nos llaman a nosotros. Venga, ¿cómo para que nosotros no venga a llamar? Con la gente de plan, ¿cómo para que nosotros también tenemos? Entonces, hay que mirar desde ahí, desde el inicio, desde donde está el problema, donde está. Porque el control urbano de la familia va a funcionar. Los ciudadanos son los que llaman, los ciudadanos son los que ponen la queja. Pero peor aún, hermano, ¿cómo le parece? Quiero que me lo explique muy bien. ¿Quién está hoy en cabeza del inspector 13? ¿Cuál es el inspector 13 del inspector Estado hoy? Ahora. ¿Dónde está el inspector? Si la iglesia está hablando con el inspector, no tiene el inspector. Porque se está haciendo un control urbano con los inspectores. Y le voy a decir por qué no los tenemos. Pues, hay algo que me gustó del ejercicio, porque podemos ir a hacer, tenemos quien nos solucione. Se está la inspección octava y la inspección 13. Hay una persona que solicitó una licencia y queda de obtenerla. Entonces hay una persona en el cargo que es la autoridad de llanta. Se cambiaron de grado los inspectores. Como ya saben, en el cargo de la retiraron. Había que dejar a otra persona. Demandaron. Les habían que no se ha solucionado eso. O sea, de dinero no hay un inspector octavo. Ahora el inspector 13 salió a vacaciones y por ende no hay otro, porque la no puso la otra persona. Entonces, ahí sí creo que es importante. ¿Cómo estamos solucionando el problema?
No lo puedo entender. Aparte, cuando se hace el control urbano, cuando usted va, todas las personas, sean los menores o los mayores, lo están haciendo con la licencia amarilla. Eso no es un tema de la curaduría, la curaduría emite su licencia, es un tema de control urbano. Y cuando hace, pues muy sencillo, es un caso puntual. En un barrio de Armenia que ya se convirtió en un tema social, en un tema de tolerancia, que ya van a policía, la policía no es nada, ya las personas ya se van a añadir. ¿Por qué? Porque el control urbano no está haciendo lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer? Se equipan la hora con parejas. Cuando dice una señora que no va a policía, le pone un comparendo y el servicio de constitución no le pone la multa. Entonces, ¿dónde está la policía? Ni la multa, solo el comparendo, no está la multa de control urbano. No tenemos entonces. Entonces, realmente mira dónde llega el problema, hasta dónde llega. Lo mismo del tema de invasión. Acá ha ido toda la ciudad de Armenia y hay un cartel de invasión y no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si usted compra una casa o se hace lo que está construyendo, llama a la ley, no tiene problema, llama a la ley para poner el problema para poner agua de la luz. Pero si usted invade, ya al otro ya tiene todo el agua y luz. Mire, pues, entonces, eso es un problema de control urbano. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pero esas 38 personas que me dice el ingeniero que tienen, yo quisiera que regresáramos uno a uno y lo ha solicitado de derecho de petición, todo lo que se está diciendo y realmente cómo se está trabajando. Porque una cosa es la licencia, usted dice, no, la licencia, claro, que las teorías, nosotros las revisamos y vamos a hacer las visitas, pero las que no tienen ni siquiera licencia, que es la mayoría, que es el control urbano que hacen los ciudadanos, los barrios, y todas las situaciones que hay. Particularmente ahora uno saca la licencia, va a tener que llegar a la policía, le dice, eso es como el porte de armas, el que no las puede portar hasta tenga el porte, pero los demás te las portas sin necesidad de tener permiso. Eso no está ocurriendo en el país, no solo acá, pero no podemos llegar a eso, ingeniero. Usted como líder de control urbano debe pensar por el principio, y el principio es poder saber cómo vamos a comunicar con los ciudadanos. Yo creería que una jornada en los bares, las personas, a cascadas, a la funcionalidad, un teléfono, una línea, un celular, base de comunique, y hay una persona que ustedes se contacten entre dos con la persona, y una persona que se necesitado. Entonces yo sí le hago un llamado porque el control urbano en la ciudad de Armenia no lo ejerce la administración, lo ejercen los ciudadanos. Y por intermedio, ya el ciudadano, y él lo que llama, pide. Yo no soy la persona que llama para hacer el control urbano. Yo tengo que hacer el control político para la situación. Entonces yo sí le pido a un ingeniero que cuando le llegue mi derecho de petición que va a hacer extenso, intentemos al menos tener esas dos cosas que los ciudadanos se han dicho hoy y que empecemos a ejercer el control urbano, porque digamos que 38 personas pueden ser suficientes para la cantidad de habitantes que tenemos, pero sí los podemos utilizar, porque yo creo que no estamos haciendo, hay que mirar el derecho del proceso como lo llevan, y para eso el derecho de petición, pero con lo poco que nosotros podemos separar acá, y la pregunta que le hice sobre los instructores, porque cómo vamos a ejercer un control urbano efectivo cuando no tenemos la persona que da que vive el poder, que aparte antier, hace 4 días, 9 vehículos en el control urbano, que ese es otro control. ¿Cuántos vehículos se nos da control urbano? Pero que 2, pero que son 0, y está barato para hacer.
Tiene el uso de la palabra para el consejo. Bueno, sobre este asunto en particular, lo primero saludar, saludo para las personas que se encuentran en el recinto, concejales, funcionarios, representantes de las diferentes entidades y comunidad en general. Sí, quería referirme sobre este asunto en particular, concejal Richard, ya que usted convoca a esta sesión de debate frente a un asunto que creo que es importante, no solamente en materia de lo que implica el control urbanístico, sino en sí misma la forma en que se viene planificando el territorio. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con un conjunto, una serie de elementos que se vienen dando desde hace ya varios años. Entre ellos, lo que tiene que ver con el acuerdo 229 del año 2021, y la modificación que se hace del acuerdo 261 del año 2022, donde se empieza a estructurar un modelo, un sistema de afectación incluso a la misma forma como ha sido concebida la planificación territorial. Por un lado, lo que tiene que ver con el problema que se ha dado en el municipio del catastro, el tema de los avalúos catastrales, todo este fenómeno que ha venido generando una incidencia en las condiciones como se están configurando las condiciones, o por lo menos la forma como de manera acelerada se pretende desarrollar el municipio en materia urbanística. Y esto lo digo en relación, ya lo mencionaba también con el señor Germán, en lo que tiene que ver con la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial. Esto, digamos, también con unas afectaciones que se vienen dando precisamente a ese modelo que se ha implantado en el municipio y que busca el crecimiento acelerado. Por ejemplo, el año pasado, 2025 también, con el proyecto de exenciones tributarias o alivios tributarios, donde también se estimulan a los desarrolladores y constructores para que puedan tener diferentes proyectos y una serie de beneficios de parte de la administración en materia tributaria. Pero adicionalmente también, como por ejemplo el municipio ha venido generando una presión a aquellas personas que tienen lotes urbanizables no urbanizados y que de una u otra manera, a través de la evaluación catastral o del catastro en tu propósito, todo el tema que tiene que ver con predial, pues está generando una presión para que el municipio de manera acelerada se sigan implementando proyectos y modelos de desarrollo urbanístico que afectan en diferentes ámbitos social, ambiental, económico al municipio de Argel. Frente a esto, pues hemos citado también en algunos momentos debates, entre ellos los debates que tienen que ver con la afectación a los prominentes compradores con ocasión a las estafas que hay muchas constructoras de la ciudad y de la cual pareciera no hay ningún responsable, ni la administración ni las demás entidades que tienen competencia frente a todo el asunto que tiene que ver con proyectos urbanísticos del municipio. De tal suerte que, si bien es cierto, la constitución política, lo que mencionaban ahora, el artículo segundo, el artículo 192, 311, 313, les habla sobre la responsabilidad que tiene el Estado, en este caso, los gobiernos municipales o intercomunales para ejercer el control también en materia urbanística, la ley 388 del 97, donde determina pues, que es una responsabilidad esencial de la administración municipal y del alcalde velar sobre ese control urbanístico. Pues en el municipio no se viene presentando desde hace mucho tiempo, tanto es así que una de las propuestas que se hizo, o menos que presenté en uno de los proyectos, o más que proyectos, los debates que tuvimos sobre constructoras, fue precisamente la de crear un mecanismo, una estructura, que permitiera hacer de mayor seguimiento a todo lo que se viene dando en materia de control urbanístico, porque
a diferencia de otros municipios del país, no existe la debida a las secretarías urbanas, que es también un mecanismo que permite determinar y saber cómo se vienen cumpliendo muchas de esas funciones, especialmente para hacer ese seguimiento. En esa medida, la propuesta sobre la creación de esa instancia fue acogida en el primer momento por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y hay un modelo de decreto. Ese decreto es para crear datos integral de seguimiento, prevención y control al ciclo de proyectos de vivienda del municipio de Armenia y busca precisamente el cumplimiento de lo que determina la Procuraduría, el cumplimiento de lo que determina la superintendencia y además de lo que dicta la ley, pues se establezcan cuáles pueden ser esos mecanismos de seguimiento y eso permita, entre tanto, prevenir situaciones que vienen afectando a la ciudadanía en general, pero también a la misma forma como se ha interpretado, como se viene comprendiendo las responsabilidades que cada una de las entidades tiene para poder intervenir sobre ciertos asuntos. Ya lo decía el concejal Germán, acá tenemos unos procesos administrativos forzosos de intervención y hay unos agentes especiales que no han dado solución y la solución no se puede dar a posteriori, es decir, no prevenimos, no ejercemos el control y luego pretendemos que un tercero llegue a solucionar lo que era una responsabilidad del municipio. Y en ese sentido, pues lo que hay que buscar es que a priori se pueda prevenir situaciones que vienen afectando a la ciudadanía en general y al municipio en términos de ordenamiento territorial. En esa medida, pues lo que se busca a través de este decreto y ojalá en la medida de que se pueda no solamente adoptar, sino que se empiece a ejecutar de manera ordenada, se busca que las entidades del orden municipal que tienen algún tipo de injerencia, entre ellos el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Gobierno, la Inspección de Control Urbano, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, dialoguen entre sí en lo que tiene que ver con la forma como se vienen desarrollando proyectos urbanísticos, como se vienen presentando diferentes iniciativas, tanto del sector privado como el sector público en esta materia. Y se logre verificar, por ejemplo, que existan los registros de enajenación debidamente actualizados, verificar que los proyectos se anuncien y cuenten con los permisos de enajenación, verificar que los proyectos que se oferten estén de acuerdo con las condiciones autorizadas a partir del oficio de autorización de anuncio, promoción y ventas expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, que se verifique el cumplimiento de licencias, que se realicen visitas técnicas, emitir requerimientos urbanísticos, reportar obras de licencia, emitir alertas sobre inconsistencias urbanísticas y trasladar a la inspección de control urbano, verificar cargas urbanísticas y zonas comunes, coordinar procesos administrativos sancionatorios cuando sea necesario en los términos que dicta la Ley 66 de 1968, vigilar preventas para que no impliquen el inicio de obra, controlar la veracidad urbanística de publicidad en preventas y la verificación de documentación para la incorporación de actas de cesión. Eso, digamos, es lo que corresponde al Departamento Administrativo de Planeación. Pero la inspección de control urbano también tiene que y debe, a través de las funciones, por ejemplo, adoptar medidas inmediatas, ejecutar sellamientos y suspensiones y acompañar visitas técnicas. Y en ese mismo sentido, la Secretaría de Gobierno y el Departamento Administrativo de Suministros, pues que cumplan a su vez con las responsabilidades propias de las funciones que cumplen en cada una de estas dependencias. Adicionalmente, a través de este decreto se busca que otras entidades también participen, entre la Personería Municipal, por ejemplo, la Personería Municipal también debería estar en este espacio de debate, ¿sí? La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría, si nos acompaña, las empresas públicas de Armenia EPA, Empresa de Energía del Quindío, Efigas, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, como también Camacol, que es un actor importante en lo que tiene que ver con el seguimiento a
los proyectos inmobiliarios de la ciudad de Armenia en general. Entonces, creo que es importante, esperaría uno que a través de se pudiera realmente avanzar en la manera de estructurar de manera eficiente y eficaz alguna salida a este problema que tenemos, porque lo que hemos percibido, y lo digo en la última reunión que tuvimos donde participaron las curadurías, estuvo Personería Municipal y otras entidades, es que cada entidad de una u otra manera pues quiere salvar su propia responsabilidad y delegar en otro pues seguramente la misma, es decir, como que cada quien dice, no, pues yo me lavo las manos porque mi competencia va hasta este punto y desde allí inicia la de la otra entidad. Y en esa medida parece que esa falta de diálogo, de coordinación interadministrativa, pues lo que ha llevado o lo que ha conllevado es a que se sigan presentando fenómenos como los que tienen entre todas las dificultades que ya se han mencionado, el problema de las constructoras, el problema de la falta de seguimiento a muchas obras que se inician, el problema de los asentamientos inadecuados o informales, donde seguramente también tendrían competencia muchas de estas entidades, asuntos que realmente vienen afectando la vida pública y en últimas el bienestar social de cada una de los ciudadanos en materia ambiental, en materia social, efectos y externalidades que se producen de la actividad y el negocio de la construcción en Armenia, que pues nos tendrían que preocupar a todos. Asuntos como la gentrificación, los paseos ambientales, la contaminación del aire, del agua, asuntos que realmente no se tienen atendidos, que se van a ir incrementando frente a las consecuencias que van a seguir generando una serie de condiciones negativas, como ya lo he dicho, para el bienestar de las y los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, pues quería sobre todo llamar la atención sobre este asunto en particular, invitar a la administración municipal. Hoy no nos acompaña ni el director ni el subdirector, y uno esperaría pues que realmente a partir de lo que se ha venido dialogando ya tuviéramos avances mucho más claros para iniciar esta ruta, para que el decreto entre en vigencia, para que podamos convocar a los diferentes actores y de esa manera pensar entonces realmente cómo vamos a mejorar y cómo vamos a prevenir que se sigan presentando estas situaciones y pues buscar obviamente, como lo mencionaba el concejal hermano Daniel González, que por fin el municipio de Armenia pueda tener ya su nuevo plan de ordenamiento territorial bajo las disposiciones legales, técnicas y administrativas que prevé la ley 388 a 152 en materia de control urbanístico y especialmente de planeación del ordenamiento territorial. Dejaría entonces hasta allí mi intervención para que continúen con el uso de la palabra los consejeros. Muchas gracias, presidente. Con todo gusto, Jonathan. Estamos en el campo del uso de la palabra de los honorables concejales. No evidencio más concejales que quieran hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias, presidente. Pues precisamente, como expresó el concejal Esprilla, que muchas veces las invasiones en la ciudad no solamente están llegando al punto del terreno, sino que también los carriles. Está diciendo un momento que los escuchó usted en este digo, ¿qué pasa con los que ocupan el espacio? En el caso nuevamente, que ya están ocupando los espacios no solamente del terreno, sino que también ya las vías están colocando montañantas o colocando diferentes tipos de actividades, las cuales pues lógicamente nosotros somos los invitados para votar, pero ya están llegando a un punto de invasión también de la vida y generar también temas de movilidad. Y también lo que está pensando el concejal Germán, precisamente ellos hablaron con nosotros, Germán y como sea todo. Digamos ahí cuando yo tuve la oportunidad de hablar estos días con Diego Fernando y con también con el subdirector donde nos pasaban un cruce de agendas, pero ellos estuvieron muy prestos, incluso por eso está aquí el ingeniero acompañándonos, pero ellos sí están muy pendientes de todo lo que se desarrolla y están dispuestos a asistir.
quiere hablar conmigo estos días, donde le hemos manifestado la inquietud, y lo que se trata es eso, de buscar soluciones. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto, señor Richard, continuamos con el uso de la palabra, la persona del señor. Presidente Cristian, muchas gracias, compañero, muy buenos días a las personas que nos acompañan. Para mí es preocupante lo que la doctora aquí que hay cerca de 5.000 viviendas en la línea de ríos o quebradas. Es muy preocupante. Yo creo que al día de hoy va a haber muchos más y que es muy común la invasión de terrenos aquí en la media de verdad. Yo no había distinguido así en otros lugares, he escuchado de semejantes invasiones aquí en la media. Yo creo que debido al factor de hace más de 20 años que hubo el terremoto, no sé, fue tan catastrófico, pero entonces esta invasión de terrenos pues hay que evitarla, ingeniero Ramiro. Yo como pensaría también, pues la verdad que hay una serie de mafias, ¿no? Guerreros, que yo creo que las autoridades tienen conocimiento de ello, pues no sé, poniéndolos en la palestra, que no se haga, que la gente se abstenga, pero si la policía no sabe, pues que la misma comunidad no sepa, el pueblo medio, que se abstenga de hacer esto. Después de esto, que ya, ejemplo, ya compraron un terreno y todas las personas quieren legalizar ese terreno, y que también la verdad falta esa información desde la Secretaría. Ingeniero Ramiro, que por favor den a conocer más esto, de que las personas ya tienen el terreno y lo quieren legalizar, y que sepan que nunca, según tengo entendido, nunca un terreno que es propiedad pública o del municipio va a ser de la persona. Lo que le dan es una falsa tradición que llaman un papel, ¿sí? Y cree que está comprando un terreno, no, lo que está comprando es las mejoras que han hecho, que otro ya hizo ahí, digámoslo así. Eso es lo que está comprando la persona y nunca van a tener sus papeles y los acrediten como dueños de ello. La verdad que dice, pues ahí la persona usufructa de eso hasta nueva orden. Ese es el nuevo orden, que pasa una vía por ahí, si tuvieron que dar ese orden, pues perdiendo, pues lamentablemente lo que la vivienda, lo que ellos han hecho hasta ahí, hasta el momento. Y es lamentable, también esto obedece a la falta de oferta de vivienda bis para la comunidad, para el pueblo. Yo recuerdo allá en Cúcuta, inclusive llegan estados de situaciones tal como que sobre la vía colocaban la venta de gasolina ilegal, y después estaban ahí 15 días un mes y le vendían ese puesto ahí sobre la vía a otra persona, y así iban colocando sobre la vía a vender ese puesto que otro había colonizado, digamos ahí. Son situaciones extras, ¿no? Digamos ahí extralimitadas ya, pero algo parecido así debemos evitar. Como dice aquí el compañero Richard, que ya están hasta invadiendo inclusive no el terreno, sino ya casi la vida. No, si dejamos que se crezca, el problema va a ser peor después. Sí, se alegan otras cosas, derecho al trabajo, pero también está prima, yo creo que la comunidad más sobre la en particular. Entonces, la verdad es que la comunidad conoce la necesidad de preparar una buena comunicación, de que se abstenga de comprar, de seguir invadiendo, de que buscan realmente pues un privado, inclusive si es un orden privado, el invasor ahí tiene que someterse a una serie de cosas que valen de verdad mucho. Poner un abogado, esperarse, bueno, no sé. Y de hecho, si la persona particular pues se va a dar la dirección de otro, obviamente. Pues, aquí yo creo que es más comunicación para la ciudadanía, que sepa, mire que el desconocimiento es el que nos lleva también a semejantes errores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Con todo gusto, ofrecerle disculpas a los señores curadores y a las personas que están del recinto, ya que pues obviamente el sonido aturde a veces un poco y tenemos la necesidad sentida que en la corporación de pueblo mejorar. Ya los honorables concejales terminaron sus intervenciones, voy a darle el uso de la palabra a las personas que se encuentran en el recinto, los curadores y administración
municipal a quienes les hicieron las respectivas preguntas. No sé si alguno quiera tomar la vocería de empezar. Tiene el uso de la palabra. Bueno, primero para contestarle a su concejal Luis Fernando de los Pérez. No está, pero le dejan el mensaje. La forma de actuar de la Secretaría del Departamento Administrativo de Planeación respecto a la verificación de las obras, pues en este momento es muy rápido. Nosotros estamos actuando máximo en 8 días, hacemos el acta de visita y remitimos a la autoridad competente. Si encontramos que el predio corresponde directamente al municipio, nosotros claramente le corremos traslado al Departamento de Bienes y Suministros para que haga las acciones pertinentes de recuperación del predio. Si es de particulares, ¿qué hacemos? Le corremos traslado a la inspección de conexión. Entonces, si tenemos un problema, lo que usted dijo es muy claro, solamente tenemos en este momento el inspector de convivencia y paso a Alexander Vargas, nos falta, es de la inspección 13, nos falta el de la 8. Entonces, en este momento sí hay muchas acciones represadas y que nos generan un problema. Nosotros tenemos 38 personas, nosotros vamos al sitio, no le podemos ordenar cierre, le recomendamos el cierre a las personas para que paren la obra. Sin embargo, como no somos autoridad, es la inspección de policía la que tiene que ordenar el cierre. Entonces es un problema muy claro y que tengo que transmitir directamente al director y al subdirector. De pronto, si no lo sabían, el subdirector en este momento está en licencia de paternidad, tuvo un bebé la semana pasada, entonces por eso no nos puedo acompañar hoy al recinto. Y el director tenía 2 reuniones que le había delegado al alcalde y por eso tampoco puedo acompañar al recinto. Entonces, eso fue lo que pasó y por eso es que los excuso. También decirles que es importante lo que recomienda respecto a una línea de atención respecto a las quejas, porque como lo decían, no todas las personas tienen la oportunidad de emitir una PQR a través del correo o a través de la ventanilla única, entonces lo vamos a tener en cuenta. Con respecto al desplazamiento, nosotros tenemos todos los que están haciendo visita, ingenieros arquitectos, están haciendo el traslado desde su vehículo particular y no debería ser así, como usted lo dice, no deberíamos tener un solo vehículo, sino tener otro vehículo para poder hacer toda esta serie de visitas. Sin embargo, básicamente yo llegué hace aproximadamente 20 días como líder del proceso, que antes estaba en el Departamento de Bienes y Suministros, pero nos hemos enfocado en eso, en que las respuestas sean claras, que las actas de visita sean de una manera muy expedita para poder que cumplamos con la labor de control urbano. Sin embargo, si hay que presentar las inspecciones, es claro que necesitan reforzarse para poder llevar todos los procesos que se tienen, porque por ejemplo, desde que yo llegué he corrido traslado de más de 36 inicios de procesos por falta de licencia de construcción o por violaciones a las normas urbanísticas. Entonces es claro que si necesitamos reforzar esa parte con respecto a las inspecciones de convivencia y paz. El otro tema, concejal Jonathan Rojo, es que con respecto a las enajenaciones nosotros no podemos coadministrar. Sin embargo, lo que tú mencionabas de todos los requisitos y todas las formas las tenemos establecidas en unos requisitos únicos que exigimos como tal, porque lo dice la norma, que es matrícula inmobiliaria de 3 meses, modelo de contrato de negocios, presupuesto financiero del proyecto, licencia urbanística salvo preventas y acreedores hipotecarios se aplican. Y todo lo que tú mencionabas ahorita lo tenemos en el formato 066, 067, 068 y 071, que son todos los requisitos legales para poder nosotros ayudarle a todas las personas que deseen adquirir una vivienda y
establecidos. Además, estamos exigiendo una copia del estado financiero del último año para ver que la empresa no esté prácticamente insolvente y un crédito de infraestructura aprobado. Entonces, esos son los requisitos que estamos pidiendo adicionales a lo que nos dice la norma para poder garantizar ese tipo de situaciones. Y, concejal Richard, es muy claro el problema que tenemos respecto a los índices de ocupación y a las zonas que de pronto estamos aprobando con los planes de implementación. Entonces, yo como líder de control urbano, pues me comprometo a verificar esos planes de implantación para poder traernos de la mano en curaduría. La idea es buscar soluciones. Nosotros hemos cometido muchos errores, pero la idea es que esos planes de implantación pues cumplan con los requisitos de las normas locales y que además pues nos ayuden a mejorar la movilidad y tanto la parte ambiental que se tiene. Entonces, esto es de solución, esto es de prevención. Nosotros tenemos que verificar que efectivamente sí hemos cometido muchos errores, pero la idea es ir mejorando el día a día del departamento administrativo de prevención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Continuamos con el uso de la palabra la doctora Margarita. Bien, doctora Margarita, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, para contestar la pregunta de José Luis Sánchez, debo decir primero que en el año 2016, con la ley 1796, se le entregó la competencia de seguimiento, vigilancia y control de la función de las curadurías urbanas a la Superintendencia de Notariado y Registro. Inició en el año 2017, digamos, con el desarrollo de su competencia. Esta competencia, como la han ejercido, digamos, como de tres maneras puntuales. Una es a través de la información que prácticamente en tiempo real tienen de todas las curadurías, porque ellos tienen una plataforma que se llama el CIS, en la que debe entrar la información de los proyectos que radican. En el momento en que se radica, toda esa información entra a la plataforma y la superintendencia ya, digamos, que la tiene a mano. Entonces, esa es la primera, digamos, herramienta que utilizan para hacer seguimiento y control. La segunda es las visitas que ellos hacen a las curadurías urbanas. Son visitas, hay de dos tipos, hay de carácter general y hay de carácter especial. Ellos en esas visitas verifican los componentes de arquitectura, el componente estructural, el componente jurídico, el componente administrativo y el componente financiero. Y la tercera forma en la que ejercen su competencia de vigilancia y control, pues es por, digamos, denuncias o quejas directas que despliegan también su competencia. En el caso de los hallazgos al que hace referencia el documento que leyeron al principio, esos hallazgos deben ser como observaciones que resultaron en ejercicio de las visitas que se han hecho a las dos curadurías. Y en mi caso puntual, a mí se me hizo visita de seguimiento y control en el año 2024. Esas visitas, en mi caso fue una visita especial en la que se revisó el componente de arquitectura y el componente financiero. Yo tuve tres observaciones. Si mal no estoy en el oficio que leyeron, hablaban de 22 hallazgos, pero los 22 seguramente están distribuidos en los componentes en los que le menciono: arquitectura, estructural, jurídico, administrativo y financiero. Yo tuve dos hallazgos en el componente de arquitectura, referidos puntualmente a asuntos, digamos, formales, si se quiere, uno hacia el sentido en el que habría una puerta de un baño discapacitado en un local comercial, y el otro al tamaño, a la escala de las cuotas que estaban en un plano. Estos hallazgos no tuvieron incidencia sino meramente administrativa, incluso ni siquiera nos solicitaron suscribir plan de mejoramiento, pero a eso hacen referencia los hallazgos puntuales que dejaron en el caso. No, pues aún no hemos conocido otros hallazgos que hay, digamos, que hayan dado inicio a otro tipo de actuaciones respecto de la curaduría urbana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Margarita. Continúa con el uso de la palabra, señor jurado. Muchas gracias, presidente. Lo de los hallazgos que se dio a la pregunta del doctor Darío, lo que dice la doctora Margarita, perdón,
urbanística especial que se hace a las colonias, y en el caso de nosotros pues habla de tipo arquitectónico. Todo refiere a formatos de receta de los planos, refieren a problemas de presentación, no refieren a ninguna valencia legal. Los estructurales también refieren a especificaciones técnicas sobre la presentación de los elementos estructurales, diagramación de escaleras o salidas protegidas. Normalmente no son de todos los de carácter administrativo. Los hallazgos financieros son de presentación de informes y los hallazgos jurídicos son de formas de, según ellos, de generar la información, de codificarla y de verificar los números de procesos de erradicación y los números de licencia como están establecidos en el decreto nacional para que sea unificada la nomenclatura de las licencias y los informes pues puedan generar una coincidencia total en la competencia, pero no se trató más allá de unos planes de mejoramiento que además no hay una actuación posterior de alguna superintendencia que nos determine condiciones específicas, sino que fueron realizados en el acta de la visita y luego pasó. Los hallazgos, ya si se refieren a otro tipo de hallazgos, pues necesariamente es un proceso que nosotros no conocemos hasta tanto no se nos notifique de que haya un proceso disciplinario por cualquiera de ellos. El doctor Germán Darío también hacía énfasis en que hacer más rigurosa la aplicación de las normas. Claro, pero entonces el cumplimiento de las normas del POT en la extensión de la licencia. Nosotros no hacemos verificación, digamos que el proyecto cumpla con la norma. Es decir, que si la norma urbana establece una altura máxima de 3 pisos, que no va a pasar de 3 pisos, que si dice ocupaciones del 70%, que no se va a pasar del 70%, es lo que nosotros verificamos. Nosotros de ahí no podemos mostrar nada diferente, porque es exactamente la norma, no la podemos interpretar. Es como dice, cuando tenemos cualquier vacío, cualquier contradicción entre una norma u otra, nosotros tenemos que acudir a la dirección para que ellos, mediante las normativas, determinen cuál es el camino a seguir. Nosotros, la que nosotros verificamos que el proyecto que se somete con esta comunicación cumpla con las normas. Y seguramente ustedes pueden hacer unas inspecciones o verificaciones en cualquiera de los procesos y para que sí se cumpla la norma. Y ahí para que haya discrepancias, que haya diferencias, que haya interpretaciones, creo yo que es complicado porque hay desconocimiento muchas veces de las personas y generan oficios, generan protestas, generan derechos de petición, generan quejas, porque el ciudadano que está construyendo de pronto pasa sus criterios de su lote, pero de pronto afecta en su labor constructiva cualquier predio vecino o genera algún tipo de peligro, y eso escapa a nuestra responsabilidad, toda vez que la misma licencia en la ley establece que el titular de la licencia responde por los daños que pueda causar porque se está haciendo una actividad de alto riesgo. Además, el titular de la licencia está obligado a cumplir y a construir su labor licenciada tal y como está en los planos aprobados. O sea, todo que salga después de la licencia está por nuestra competencia y entra por un urbano que es quien realmente tiene ese deber de verificar esa obligación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya los concejales entonces están satisfechos con las respuestas que le dieron
los curadores y parte de la administración municipal. Quiero agradecerle enormemente por aceptar la invitación a este importante debate. Quiero también agradecerle a usted, señor Richard, por haberlo propuesto. Usted quiera cerrar ya a través de una intervención que debe usted la palabra al señor Richard para que recoja todas las inquietudes y concluya sobre este debate. Gracias, presidente. Como sentido usted, le agradecemos a los jugadores que asistieron. Y la invitación es esa, que está dentro de los familias y lo felicito porque la autocrítica también es importante. Y es la única manera para uno reconocer y poder buscar soluciones. Aquí sabemos que el reto que tenemos es una Armenia. Ustedes saben que el territorio está escaso. Sabemos que la labor de ustedes tampoco es que sea muy sencilla por la responsabilidad de una firma, porque ustedes saben que ya queda para la historia. Pero la invitación es a que construyamos el equipo. Porque hemos proteger nuestra ciudad. Ahí estaban diciendo también de que hay gente que se está quejando que el metro cuadrado en Armenia es de lo más costoso que hay en este momento en el país. Y nosotros como corporación también tenemos que dar la alerta para que trabajemos, para que estos proyectos, estos planes de vivienda también, los primeros o los que sean beneficiados sean nuestros coterráneos. Porque empieza a ocurrir lo que ha pasado en otras ciudades, vean el ejemplo de Medellín, donde se va convirtiendo en una ciudad dolarizada, donde ya los extranjeros son prácticamente los que se van apoderando del mercado de la ciudad y empiezan a generar un desplazamiento a los nativos que da una sensación de una burbuja económica ficticia, porque en última son los pocos o los grandes los que están preparados para poder atender estas necesidades y las personas les toca empezar a desplazarse a otro sector de la ciudad y se genera un desplazamiento interno generado por la parte económica y por la vivienda. Entonces nos agradecemos, estamos para construir. Lo que pretendemos nosotros es precisamente de que se hagan las cosas por Armenia. En Armenia vivimos, queremos que Armenia sea bonita, como dice nuestro alcalde, pero entre todos es que podemos trabajar. Así que el mensaje es, señor presidente, que vamos a estar muy pendientes con los curadores, pero vamos a buscar desaceleración para que la movilidad de nuestra ciudad no sea afectada. Muchas gracias, señor presidente, y bendiciones para todos. A la doctora Margarita, al doctor José M., curadores de Armenia, muchísimas gracias por asistir. Gracias por ser tan respetuosos con la corporación. Siempre que les hemos hecho una invitación, siempre han asistido y obviamente les debo de hacer ese reconocimiento a ambos porque siempre han podido asistir o si no pueden asistir enviando un delegado, pero siempre tenemos presencia por parte de ustedes. A la administración municipal también muchísimas gracias. A los señores periodistas que han estado aquí presentes, Cecitar y demás colegas que han estado en el transcurso de este importante debate. Muchísimas gracias. ¿En qué punto del orden del día continuamos? Quinto, proposiciones de asuntos varios. No. Tiene el uso de la palabra, concejal Alfredo Viluna. Presidente, gracias. Presidente, es para proponer una invitación aquí. Invitemos a la EPA, al gerente, para que nos hable acerca del tema de cambio de medidores. Presidente, obviamente ya toca en la siguiente, ¿no? Porque pues la comunidad está ahí un poco intranquila, y que nos venga a decir el cómo, por qué, para qué, porque es una medida realmente impositiva que ya pues, hemos hablado con ellos, pero que no depende como tal de la EPA, sino del gobierno nacional, que viene de la orden nacional. Entonces, para que nos venga aquí, presidente, a hablar de cómo, por qué, para qué de esta medida. Gracias, presidente. Con todo gusto, concejal Alfredo. Se pone en consideración la proposición del concejal Alfredo Viluna de invitar a las empresas públicas de Armenia para que no se explique a nosotros los concejales de los ciudadanos el motivo del tema. Se pone en consideración, se hace la discusión en nuestro caso, votamos concejales. Aprobado. ¿En qué punto tiene el uso de la palabra que se ha mandado? Presidente, muchas gracias. Presidente, quisiera proponer debate sobre el control de guaduales y de zonas verdes del municipio. Quisiera invitar a todos los actores porque veo un problema y además me han llamado mucho por esto mismo. Los guaduales se caen encima de los tejados, no hay quien controle los árboles. Cuando llamamos a la planeación solamente tienen para guaduales, más no para árboles. Tenemos árboles que se están dañando.
pudriera, no tenemos control sobre ellos. Yo quisiera proponer el debate que invitáramos a la CRQ, a Planeación, a la EDEC y a la EPA para que entre los cuatro podamos llegar a una solución real de este control de este material vegetal que viene afectando a la zona urbana. Con todo gusto, José David, se pone en consideración la proposición realizada por el concejal Juan David Torres de invitar a la CRQ para Planeación para tocar todo lo concerniente a árboles y guaduales. Se pone en consideración sobre la discusión, anuncio que va a ser la cerrada, votamos. Quedó aprobada la proposición del concejal Alvin, quedó aprobada la proposición del concejal David. ¿En qué punto el concejal Fernando las quiere hablar? ¿En qué punto del orden del día continuamos? No evidencio más proposiciones de asuntos varios, por lo tanto se levanta la sesión, se necesita para el día de mañana, 8 a.m. Tendremos debate sobre estampilla de la Mayor. Muchas gracias y feliz